A las 11 de la mañana y 6 minutos y con un solcito que hemos extrañado por mucho tiempo, nos cruzamos al otro lado del Río de la Plata para encontrarnos con Eduardo Conde la Brit. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. Buen día, Dani, buen día a todos los oyentes. Un placer de reencontrarme con todos ustedes. La columna de esta semana la hemos titulado Las mutaciones que sostienen al antisemitismo. El rabino Jonathan Sacks, fallecido hace 6 años, escribió, y cito, los virus atacan al cuerpo humano, pero el cuerpo tiene una defensa muy grande y sofisticada, que es su propio sistema de inmunidad. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que los virus sobrevivan y se multipliquen. Bueno, la respuesta de Sacks es simple, porque mutan. El antisemitismo muta, dice Sacks, y al hacerlo derrota al sistema de inmunidad creado por las culturas para protegerse contra el odio. En los últimos 2000 años, Sacks cita de que han existido 3 mutaciones. Una que ha hecho que los judíos sean odiados por ser una nación, 2 odiados por los cristianos como parte de la doctrina de la Iglesia, y 3 odiados por ser presuntamente inferiores racialmente. Sacks termina señalando, ahora vivimos una 4ª mutación, el antisionismo, la negación del derecho a tener un Estado. Finalizada la cita de Sacks, señalamos que la Liga Árabe se fundó en 1945 con el presunto objetivo de lograr la unidad del mundo árabe. Pero lo que ha hecho durante 81 años, o casi 81 años, fue luchar contra el derecho de la nación judía a tener un Estado. Atacó a Israel apenas nacido, no con el objetivo de lograr la unidad árabe contra un eventual enemigo, sino con el único propósito de hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. A 8 décadas de un fracaso tras otro, la Liga Árabe va a poner desde julio en el sillón de secretario general al diplomático egipcio Nabil Fahmy, quien se va a encontrar con esta realidad. Ya no tienen aportes prácticamente de los 22 Estados miembros que siquiera les permita funcionar administrativamente. Las decisiones que toman no son vinculantes para ningún país de la Liga, que aún votándolas no las cumplen. Y no han podido evitar que Irán haya construido una estructura paralela, indiferente a lo que pueda decir o intentar la Liga Árabe. O sea, la institución es irrelevante, como le sucede a decenas de organismos multilaterales por otros motivos. En la Liga ni el odio a la nación judía la dejó existir como si fuera algo tangible, porque o el odio mutó a relacionamiento con Israel por conveniencias políticas y económicas, o se fue a acompañar la estructura de destrucción iraní. La Liga apenas recauda hoy 60 millones de dólares por año, de los cuales el 90% es para pagar sueldos. La irrelevancia se la ganó cuando los Estados miembros vieron que en 8 décadas habían alimentado una estructura vacía. Cuando hace 6 años se firmaron los acuerdos de Abraham, a Emiratos ni se le ocurrió pedir respaldo de la Liga Árabe. Todos los temas de seguridad, por resumirlos en una sola palabra, entre Arabia Saudita e Israel fueron tratativas bilaterales. Y ahora, cuando los estados del Golfo se vieron agredidos y están agredidos por Irán, recurrieron a Estados Unidos y a Israel. Irán, vio hace tiempo su oportunidad. Cuando ya nadie se molestaba en leer las declaraciones de la Liga Árabe, los ayatolas diseñaron su propia estructura con pocas declaraciones, pero sí con mucho odio. Crearon la ultraderechista y religiosamente fanática Guardia Revolucionaria, crearon a Hezbollah, crearon a los hutíes en Yemen, a las Fuerzas Populares de Irak y a Hamas. Organizaciones terroristas armadas hasta los dientes y que solo responden a un solo amo. Irán no ha necesitado derrotar a la Liga Árabe, simplemente le pasó por encima. Todo esto creó una catástrofe para las poblaciones civiles. Un ejemplo, quizás el más brutal, es la guerra civil en Sudán. Es la última parte, iniciada en abril del 2023, hace 3 años, que ha dejado un saldo estimado de más de 150.000 personas asesinadas, decenas de miles de heridos, convirtiéndose en una de las peores crisis humanitarias globales con más de 12 millones de desplazados. Ahí se enfrentan las Fuerzas Armadas de Sudán, apoyadas por Irán, y los paramilitares aparentemente financiados por Emiratos. Hay hambruna severa, violencia sexual generalizada y masacres urbanas. Esos son reportes documentados por Amnistía Internacional y la ONU. Sin embargo, ¿a alguien se le ocurrió dentro del mayor fracaso multilateral de la historia como es la ONU acusar a Irán de genocidio, hambruna intencional y crímenes contra la humanidad? La respuesta es obvia.
Irán ha destruido Yemen apoyando a los hutíes no solo para atacar a Israel, sino para dominar al país y sumergirlo en una catástrofe prácticamente como la de Sudán. Los esbirros de Irán en Libia convirtieron al país en el gran emporio de compra y venta de armas de la zona, además de centralizar, como si fuera un mercado, la trata de personas. Usando a Hamas, Irán ha desmembrado la vida palestina de Gaza y con Hezbollah ha intentado derrumbar todo el tejido social, económico y político de lo que alguna vez fue el Líbano. Los acuerdos de Abraham han producido resultados en defensa, inteligencia, comercio, ciencia, tecnología e intercambio académico. La Liga Árabe se creó para destruir Israel y termina hoy autodestruyéndose. Irán, por otra parte, se rodea de grupos terroristas. Los países que no aceptan y resisten caer en el sistema extremista de los ayatolas van por el camino de los acuerdos. Los gobernantes del Líbano no supieron, o no pudieron, o no quisieron, o todos juntos, impedir la toma del país por parte de Irán a través de Hezbollah. Vienen pagando consecuencias hace décadas y hoy quieren intentar lo que debieron haber hecho hace más de 40 años. El presidente libanés Youssef Aoun, en una entrevista con CNN en esta semana, dijo que el Líbano busca una buena relación con Irán basada en el respeto mutuo, no en la injerencia. No tienen, dice el de Aoun, permitido interferir en nuestros asuntos internos. Lo dijo, no es un chiste. Dijo también, nuestros intereses tal vez no coincidan con los suyos. El pueblo libanés está pagando las consecuencias, dice Aoun. El pueblo libanés está siendo asesinado, sus casas y hogares destruidos para servir a los intereses de Irán, no a los del país. Ya es hora de que comprendan esta realidad. Los israelíes e Hezbollah deben comprender que están librando una guerra inútil. La estrategia que siguen, dice Aoun, es miope, contraproducente y créanme, nunca va a conducir al resultado deseado. Tenemos una gran oportunidad para poner fin a la hostilidad entre Líbano e Israel. Una gran oportunidad para que tanto el pueblo libanés como el israelí vivan en paz y seguridad. Ambas partes están hartas de la guerra desde 1948. Así terminó o así dijo Aoun. Ahora, quizás Youssef Aoun quiera hacer un acuerdo de paz con Israel, pero al estar no diciendo la verdad en lo que está hablando, no solo se equivoca, sino que crea más aprensión en todos los libaneses, porque sabe que es falso. Primero, si dice que busca una buena relación con Irán y que Irán lo respete, bueno, está fuera de sí, está descentrado. Segundo, Irán a través de Hezbollah ocupa el Líbano desde hace décadas. Se ha apoderado del Parlamento y obviamente no va a respetar nada de lo que haga o diga aún. Tercero, Irán tiene su agenda y la misma no incluye ninguna situación de paz con Israel y necesita Hezbollah en territorio libanés para mantener su objetivo de exterminio del Estado de Israel. Para avalar esta realidad, les vamos a transcribir brevemente, por supuesto, lo que Irán le respondió a Aoun. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó esas declaraciones del presidente libanés y a través de la red X dijo lo siguiente. Por las declaraciones del señor Aoun, uno pensaría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano, desplazado una cuarta parte de los libaneses y bombardeado su país diariamente. Si el Líbano hubiera sido realmente una herramienta de negociación para Irán, habríamos alcanzado un acuerdo hace mucho tiempo. Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente. Así termina Araghchi, con una amenaza. Los hechos hablan por sí solos. Aún puede desear lo mejor para su país, incluyendo hasta un acuerdo con Israel. Lo puede firmar si tiene ganas y también lo puede rubricar. Pero la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano, en Beirut y en varias zonas más del país, solo van a desaparecer si Irán se desvaneciera como ocupante. Los bombardeos de Irán contra Israel esta semana, la ininterrumpida agresión del terrorismo de Hezbollah contra las poblaciones civiles del norte de Israel, demuestran que hasta la tregua que proclamaron hace unas semanas es puro papel picado para Hezbollah y obviamente para Irán. Y los enfrentamientos renovados entre Irán y Estados Unidos, ahora cuando estamos hablando, si siguen los bombardeos, hacen aún más utópicas las declaraciones de Aoun. Irán no va a modificar el objetivo de exterminar a Israel y por ende Hezbollah seguirá acompañando ese objetivo que está consagrado en su propia Carta Constitutiva.
En ese contexto, hablar de paz hasta parece una tontería, cuando además no han podido lograr ni 24 horas de alto al fuego. Aun si tiene razón cuando remarca el sufrimiento del pueblo libanés. Bueno, bárbaro, ¿ahora se dio cuenta? ¿Dónde estuvo en las últimas 4 décadas? ¿Y el casi millón de desplazados civiles que Israel ha tenido que sufrir por los ataques al norte no entran en la ecuación pacifista del señor Aoun? Es obvio que no. Y es obvio que no va a entrar nunca. Y cuando quizás se firme una presunta tregua, el señor Joseph Aoun, o quien esté en el gobierno, si no lo matan antes por parte de Irán, deberá admitir, aunque le sea insoportable, que esa tregua va a ser una hoja al viento, al menos hasta que expulse a Hezbolá del Líbano, algo tan improbable como pensar que las mutaciones del antisemitismo no sigan reproduciéndose. Fantástico como siempre, fantástico como siempre. No puedo dejar de pensar en que el apellido aún es como decir, bueno, aún tendremos que seguir peleando. Y Sí, depende, sí, parece joda, ¿no? sí, depende de donde pongas la coma, sí, aún tendremos que seguir luchando. Pero bueno, es lo que pasa y tenés mucha razón, mientras no lo maten, porque también hay una tradición bastante Claro. trágica en lo que sucede con aquellos que en el Líbano intentan levantarse contra Hezbollah y cuál ha sido el destino de los cristianos del Líbano, que si no hubiesen sido defendidos por Israel, muchos de ellos terminaron viviendo en Israel, hubiesen terminado aún peor. Pero bueno, está muy bien remarcarlo porque creo que la mayor parte de la gente no tiene la más mínima idea de lo que pasa y los que la tienen y se hacen los distraídos tienen razones para hacerlo y se llama antisemitismo. Exactamente, exactamente. Gracias por este tiempo que te tomás para pensar, escribir y compartir. Te mandamos un abrazo y un Shabbat Shalom. Muchas gracias, Dani. Que mañana todos tengamos, en lo posible, Shabbat Shalom. Un abrazo para todos los oyentes y para ti en particular desde Montevideo, Uruguay. Y agrego algo, Eduardo. Qué suerte Sí. que tus columnas son mucho más explícitas que las respuestas que da Bielsa cuando lo entrevistan. Porque sería muy cortito, no daría tiempo a No toques pestañear. ese punto, no toques ese punto, porque puede ser que la estabilidad emocional de las columnas se vaya al diablo, ¿eh? Se vaya al diablo. Y Pero bueno, que conste en actas ojalá. que yo soy hincha de Vélez y Bielsa a nosotros nos sacó campeón. Yo le tengo mucho cariño. No, estoy de Pero, acuerdo, estoy de pero acuerdo. a la hora de responder preguntas y de las notas radiales, está un poquitito escueto el amigo. Bueno, Bueno, pasa mucho en política lo que él hace, que es no mirar a quien le pregunta, mirar para abajo, y eso es una señal muy compleja, ¿eh? sí, sí, es verdad. Siempre mira al piso. Abrazo grande, Shabbat Shalom. Abrazo grande para todos. 11 y 18 por aquí y por allí. Nosotros seguimos en el